Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín Juárez Echenique, soy el director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en la ciudad de Boston, Massachusetts. Y hoy estoy muy contento de poder presentar a tres grandes expertos en danza mexicana. Esta es una tertulia que hemos planeado desde hace muchísimos meses y pues qué privilegio contar aquí con Margarita Tortajada, una de las investigadoras más brillantes, una de las escritoras más expertas de estos temas de la danza mexicana, con una nueva voz de la investigación dentro de un contexto cultural de la danza, que es Soraya Hernández, y pues un gran académico, bailarín y coreógrafo práctico del conocimiento de la danza de México, que radica en Estados Unidos, aunque es originario de Guadalajara, que es José Luis Reynoso. Así es que, pues, cuando hablamos de los orígenes del nacionalismo y de todo lo que fue rearmar un país después de la revolución, diría yo, las revoluciones que concluyen en 1920, generalmente se habla de la literatura, de la novela, se habla de los grandes muralistas, se habla de algunos compositores, desde luego Revueltas y Carlos Chávez, pero creo que es fundamental hablar de la danza y sobre todo de esas figuras fundadoras, más que nada mujeres, de la danza mexicana. Soraya, te escuchamos. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto hablar nuevamente de danza. Es un tema que me apasiona bastante. Soy aficionada a la danza, pero también estudié historia. Tengo una maestría en Historia de México por la Universidad de Guadalajara y ahora estoy por concluir mi proceso de doctorado, el doctorado en Historia del Arte en la UNAM. Eh, próximamente será mi examen en una semana. Y he estado desconectada un tanto de estos temas. Me fui un poco más a trabajar con artistas plásticos, con fotomontadores, con grabadores, pero la danza es una de mis grandes pasiones. Me fascina, en especial el proceso que sucedió en México, que vivió México con el nacionalismo, y con el nacionalismo que, aunque ahora lo podemos vincular en cuanto a danza mexicana, más con un fenómeno de la danza folclórica, es interesante cómo entre los 30, los 50 se buscó demasiado poner el punto de partida en otras propuestas dancísticas, en otros lenguajes dancísticos que respondían a la vanguardia del momento, a la danza moderna, a la danza premoderna, a todo lo que estaba moviendo y efervesciendo el mundo de la danza en un plano internacional en esa época. Y pues bueno, ahora estoy aquí para hablar de danza nacionalista y agradezco mucho la invitación. Bienvenida. Además, son mundos que se encuentran porque, bueno, ya nos contarás tú, pero José Limón llegó a Nueva York, que es donde estoy en este momento, como artista plástico, y es aquí donde de repente cambia de vocación, pero la danza es también artes visuales. Es amplio el tema, me parece bastante amplio, pero voy a tratar de acotarlo lo más posible. Después de la revolución o ya hacia principios de la década de 1920, cuando se sentaron después de pelearse unos con otros, que en realidad los pleitos no terminaron entre facciones políticas, eh, pero ya ha llegado a cierto consenso con el grupo de los sonorenses y con Obregón al mando del país. Entonces se empezaron a plantear una serie de proyectos culturales, que es algo que de lo que se habla mucho, ¿no? De los muralistas, del nacionalismo musical, y bueno, en la danza también se estaba tratando de incluir estas interpretaciones de la nación, una nación que regularmente con el proceso del nacionalismo es un asunto un tanto complejo porque se supone, que es culturales, la conjunción de elementos que se supongan definitorios de un espacio
de un territorio específico y con una población específica que debe verse identificada en este espejo nacionalista, ¿no? Entonces, de una comunidad imaginaria, como diría Anderson, en la que todos deben encontrarse identificados, y que la revolución fue uno de estos elementos que se pusieron guía de lo que debía ser la nación mexicana. Pero para el caso de la danza, en los 20 aún no estaban, no habían llegado bien a un consenso de qué es lo que se tenía que mostrar. Puedo compartir, y a lo que se recurrió en la danza fue a tipos populares. Estamos viendo ahora una imagen de la fantasía mexicana que se presentó en 1919 a cargo de Ana Pavlova, y que prácticamente son estereotipos que venían trabajando desde el siglo XIX, el nacionalismo mexicano, y específicamente en la danza recurrió bastante a estereotipos que se venían formando desde el siglo XIX. Entonces la imagen de la pareja que baila, en un sentido bastante pintoresco, bucólico, se lo toma con la figura de la china poblana, el charro, el jarabe tapatío. Y en 1921 se asienta un poco más esta imagen con algunos estereotipos que se ponen en escena en el marco de las celebraciones del centenario de la consumación de independencia en 1921, donde se estaba promoviendo lo que debía ser el arte popular, haciendo selecciones un tanto aleatorias y un tanto, podría decirte, un tanto improvisadas, porque en algunos casos, como sucedió con la exposición de artes populares que se presentó en este contexto, pues era tomar las artesanías de los espacios que estaban más a la mano, las artesanías de Tonalá o de quienes estaban organizando esa exposición, y con la danza se pusieron en escena la figura de la tehuana, la figura del venado yaqui y una serie de elementos que se consideran parte de la cultura popular para mostrar lo que era México con base en estampas, en escenas. Pero la danza pugnaba también por la profesionalización, la academización, la institucionalización. Entonces, a partir de la década de 1930, una serie de artistas, no solo bailarines, había personajes de danza, pero también músicos, pintores, pugnaron porque se estableciera una escuela de danza. Se estableció en 1931 una primera escuela de danza, la Escuela de Plástica Dinámica, por iniciativa de un bailarín y coreógrafo ruso que llegó a México casi por azares del destino, pero que empezó a enseñar danza, y junto con profesionales de la danza, o más bien, que serían las grandes profesionales de la danza, como las hermanas Costa, las hermanas Campobello, y después en 1932 se instituyó la Escuela de Danza de la SEP. Entonces va a haber un largo proceso que inicia con la Escuela de Danza de la SEP, para tratar de formar bailarines, tratar de formar un ballet mexicano, que se esperaba que fuera una síntesis entre elementos académicos, entre elementos de la danza académica, escénica, teatral, pero desde un lenguaje también que se considerara propio mexicano. Y esa prácticamente va a ser la consigna de esta danza nacionalista, que pretende academizarse y profesionalizarse y ponerse en grandes escenarios, como el escenario de Bellas Artes, por ejemplo, y que va a pasar por distintos momentos de organización, desde el departamento de danza de la SEP, después la institución de ballets, como el Ballet de Bellas Artes o el Ballet de la Paloma Azul, y más tarde con la institución del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1946, en 1947, la erección de la Academia de la Danza Mexicana, que van a generar una serie de ballets nacionalistas que van a tratar de incorporar al cuerpo lenguajes que se suponían mexicano, y a veces no tanto porque provenían de técnicas modernas que eran mucho más universales, por decirlo de algún modo, y los mismos bailarines suponían tener, como sucedía con la música, como sucedía también con la plástica. Entonces, tener un lenguaje propio, pero con alcances universales, desde elementos universales, pero con temáticas que se suponían propiamente mexicanas, que representaran la nación. Un elemento guía para la constitución del nacionalismo mexicano fue la revolución. Dice Mauricio Tenorio Trillo, un
un gran historiador que ha abordado el nacionalismo y la imagen de la nación como producto de exportación con las exposiciones universales. Dice Mauricio Tenorio Trillo, parecía que la revolución es como es mexicano y entonces a todos se les exigió reconocerse en ella. Pero también la revolución se imaginaba como varias revoluciones y no había un consenso en realidad sobre qué es lo que debía considerarse como la revolución, si nada más era el movimiento armado o si era un proceso continuado o si era un impulso renovador, si era algo que ya había terminado, si era algo a lo que se debía aspirar, con la incidencia de ideologías de izquierda que estaban justamente pugnando por la realización de la revolución en una época en la que el comunismo, el anarquismo y todas las facciones que se asumían como progresistas estaban hablando de revolución. Estamos observando una imagen de ballet simbólico 30-30 que tiene un poco ese discurso. Aparte de estos espectáculos que se hacían en amplios espacios abiertos como el Estadio Nacional, con una gran cantidad de sujetos en escena, que a veces podrían ser tablas gimnásticas, que a veces podrían ser grandes ballets, grandes producciones de danza, y que bueno, que en este caso este ballet, compuesto originalmente en 1931 y repuesto en 1935 por la Semana de Campo, y en distintos momentos bailado y dirigido por Nelly Gloria Campobello, estaban haciendo una representación de la revolución que tenía también un discurso un tanto socialista, que en algunos momentos daba atisbos de este lenguaje progresista que apostaba por la defensa de la cultura en un momento en el que la militancia comunista era muy importante entre los artistas de la época y que justamente estaban pugnando por el antifascismo y la defensa de la cultura. Y se muestran revoluciones, que son luchas colectivas, la revolución como una lucha colectiva, la revolución como emancipadora, la revolución como también una revolución donde en este caso las bailarinas son las protagonistas, es la mujer la que es protagonista, la que está haciendo la revolución. Es un discurso que se va a encontrar bastante en los ballets que están representando la revolución. Y que en general los ballets de este periodo, que ahora estamos viendo la imagen de la coronela con Guillermina Bravo bailando el episodio de Damitas de otros tiempos, los ballets nacionalistas van a ceñirse de cierto modo a un discurso historiográfico canónico que se está construyendo en ese momento, ¿no? La revolución como un episodio que rompe con un momento de frivolidad europeizante y que se mueve hacia la ponderación de la imagen del pueblo como protagonista de la nación, recurriendo a estereotipos populares y a la idea del pueblo que baila, el pueblo que danza, el pueblo que es bailador de jarabe, pero también el pueblo doliente, el pueblo sufrido que está sujeto y que tiene que alzarse desde los cimientos de la tierra hacia, hacia la lucha revolucionaria. Todas estas son imágenes de la coronela, el que se considera el ballet fundador de la danza nacionalista, compuesto por Gualdín en 1940, inspirado en la estética de José Guadalupe Posada, con diseños de Gabriel Fernández Ledesma y con música de Silvestre Revuelta. Así que es un ejemplo de la colaboración que había entre músicos, artistas plásticos, bailarines, coreógrafos en la conformación de una puesta en escena compleja que se desarrollaba en grandes escenarios como el de Bellas Artes, por ejemplo. Y claramente la influencia de la estética de Posada en los diseños de Gabriel Fernández Ledesma y la figura de la coronela como esta mujer que está haciendo la revolución, liderando la lucha armada. La inclusión, insisto, de tipos populares, de estereotipos y de elementos de la cultura que se suponen netamente mexicanos y con los que se supone que debe identificarse esta nación mexicana, se desarrollan en el escenario. Y otro ejemplo de esto es las tradiciones populares, como en este caso con esta imagen que vemos del ballet El sueño y la presencia, las imágenes de la calavera,
muy vinculada con la festividad de Día de Muertos y que va a ser desarrollada en distintos momentos del arte mexicano. La figura de Posada va a ser prácticamente canónica y se va a recuperar esta parte de la cultura popular, de las calaveras, el Día de Muertos, en la litografía, en la escenografía y en la danza, en este caso con el sueño y la presencia. De una vendedora de calaveras que se queda dormida, entra en un sueño y entonces ve la lucha entre el charro, otro estereotipo mexicano, y la muerte y la consideración de la muerte de una manera tan jocosa y tan laxa, con la cual se ha identificado la cultura popular mexicana. Y dentro también de la consideración de la cultura popular mexicana, la noción de sacrificio va a estar muy presente en el desarrollo de los ballets nacionalistas. Ahora vemos una imagen de la Manda, por ejemplo, que era un ballet de Rosa Reina que estaba basado en el cuento de Talpa de Juan Rulfo y que narra como Talpa una peregrinación y, y narra un trío amoroso por la amante, en este caso, en la versión del ballet, a peregrinar para sanarse. Y constantemente se van a encontrar en los ballets nacionalistas estos elementos de la cultura popular, estas prácticas religiosas, prácticas de festividades populares sublimadas y puestas en escena y que pretendían mostrar, en cierto modo, un mosaico de lo que el pueblo mismo realizaba, de las prácticas populares. Y muy constantemente con una clara noción del sacrificio. Por otro lado, un elemento fundamental para la configuración del nacionalismo puesto en escena fue el elemento indígena. El elemento indígena que fue fundamental generar dentro de la configuración del nacionalismo en México en constante disputa porque también hubieron otro tipo de perspectivas más bien hispanistas y mestizofilias, pero el indígena estaba presente como un sujeto insoslayable, pero un tanto incómodo también. Entonces, ¿cómo jugar con ese sujeto que no se puede eludir, pero que finalmente tampoco se incorpora del todo? Entonces se resuelve, como también sucedía con el historiográfico, con disertaciones sobre el indígena y sobre el problema indígena a partir de distintas resoluciones. Una, el elogio al pasado prehispánico, es una imagen de los 4 soles de José Limón. El elogio al pasado prehispánico como un momento histórico memorable. Estamos viendo imágenes de los 4 soles de José Limón, los avances arquitectónicos, los avances culturales que se suponen dentro de este periodo prehispánico. Claro, también la noción del sacrificio que va a ser desarrollada por Javier Francis en el ballet Tosca, y que en este caso Francis dice, bueno, voy a partir de un episodio prehispánico de una fiesta de Tezcatlipoca, donde se ofrecía el corazón de una sacrificada. Esto sirva para mostrar un discurso en general de la tendencia al sacrificio del humano, de la tendencia a sacrificarse y las disputas que a veces se encuentran en esa tensión del sacrificio. O representaciones, como en este caso, de Bonampak, de Ana Mérida, donde era prácticamente pasar, que sucedió también con la obra de Limón de los 4 soles, inspirarse en los restos arqueológicos para entonces llevarlos a una puesta en escena, con cierta fidelidad, pero escenificados, teatralizados. O bien, también, ahora vemos una imagen de la coreografía de José Limón del ballet Diálogos, donde planteaba el diálogo entre dos culturas antagónicas, entre el conquistador y el tlatoani, y cómo hay tensiones inherentes en la cultura mexicana desde estos choques de culturas, desde el inicio, o la figura de Cuauhtémoc,
también el indio de bronce, el indio rememorado, el indio histórico. Ahora estamos observando otro tipo de las resoluciones, el rescate de lo indígena dentro del sincretismo cultural con base en el barroco mexicano y la respuesta del indígena que escamotea a la cultura dominante, la cultura invasora impuesta, poniendo ídolos tras los altares, ¿no? Y haciendo propio el barroco. En este caso estamos viendo imágenes del ballet Tonantzintla, que desarrolla el cumpleaños de una sirena, pero prácticamente era desprender las figuras escultóricas puestas en escena, creadas en danza, llevadas al movimiento dancístico, desprendido de la arquitectura. Y otra resolución para incluir al indígena dentro de esta imagen de cultura nacional puesta en escena va a ser la incorporación o asimilación simbólica que se establece con algunos grupos que ahora se muestra el caso de la cultura yoreme, específicamente de la cultura yaqui, que históricamente ha estado en pugna con el Estado mexicano y que de repente se vuelve el venado un símbolo también de la danza mexicana, un elemento nacional desde una cultura que se supone ajena a esta nación. Y sublimado en otros, en ballets como la balada del venado y la luna, donde la danza ritual se lleva a una historia de amor, con un lenguaje moderno, con un lenguaje tanto plástico como coreográfico moderno, y entonces hay una asimilación simbólica de un sujeto disidente a esta gran noción de nación mexicana, guiada en estos momentos definitivamente por la idea de revolución, de una revolución que se alza como la antorcha de Campobello, perdón, en el escenario de Bellas Artes, que se muestra en la obra de Zapata, de Guillermo Arriaga, como una obra de las obras cúlmines del movimiento nacionalista en México, y que va a presentar una idea de revolución a partir de una alegoría donde el gran caudillo, líder, en este caso ya es un hombre porque los hombres se empiezan a incluir dentro de este movimiento de danza nacionalista, con una especie de transgresión de lo que se suponía ideal para la formación de masculinidades en la época, y que se muestra en Zapata, en esta obra de Arriaga, como, como un sujeto que proviene de la tierra, que una tierra encadenada, una tierra mancillada, que armado por la misma tierra para propiciar su liberación. El caudillo que libera a la madre tierra, pero que después es inmolado, que nuevamente se sacrifica. Entonces, en general, estos ballets de este periodo nacionalista van a hablar constantemente de la noción del pueblo que se sacrifica, pero además de una noción del pueblo que baila, de una memoria histórica dentro de un canon historiográfico que recupera ciertos elementos básicos del periodo prehispánico. La colonia apenas está atisbada por medio del barroco, y la inclusión de ciertas culturas como elementos definitorios de la identidad, y el pueblo que baila, el pueblo que danza, el pueblo que se mueve, y el pueblo que además se mueve gracias a la revolución. Estas últimas imágenes son de la temporada de 1960 del Ballet Folclórico de Bellas Artes, que derivó del Ballet Folclórico de México y después se convirtió nuevamente en el Ballet Folclórico de México, un proyecto que se ha mantenido por bastantes años, y que fue fundado por Amalia Hernández. Muchas gracias, Soraya. Pues ha sido una visión muy, muy interesante, muy amplia, y que nos va llevando tanto a los trabajos de recuperación como la incorporación de esos elementos en la danza moderna, y la manipulación que ha hecho el Estado también de la cultura y de otras formas de entregas la música, el muralismo y la danza para presentar
como ha escrito Octavio Paz, una apertura de pensamiento hacia ideas de socialismo, el comunismo, distintas versiones del pensamiento social que no necesariamente fueron parte del régimen, pero que el régimen celebró dándole paredes y muros a los grandes artistas visuales y también escenarios a las grandes coreógrafas y coreógrafos de esa época. A veces tratando de crear una obra maestra artificial, como por encargo. Fue lo que pasó con Horsepower, donde se invita a Carlos Chávez, a Catherine Littlefield de Filadelfia y a Diego Rivera a hacer un espectáculo que no fue un éxito completo como ballet, y algo muy distinto de lo que ha sucedido, por ejemplo, con La Coronela, que lamentablemente se estrena casi en el momento en que muere Silvestre Revueltas, pero que sí se ha vuelto una obra icónica en la danza y en la música, y quién mejor que José Luis Reynoso para hablarnos de esto. José Luis, por favor, preséntate y comparte con nosotros todo lo que has hecho en el estudio de esas obras y bueno, tu pasado como alguien que ha trabajado en psicología, en teoría de la cultura, en la danza, en la coreografía y ahora desde tu cátedra en la Universidad de California en Riverside. Muchas gracias, maestro. Mi nombre es José Luis Reynoso Bello. Soy profesor de estudios teóricos de danza en la Universidad de California en Riverside. Y como el maestro indica, de hecho, yo soy originario de Guadalajara, Jalisco. Emigré ya grande a los Estados Unidos y como muchos inmigrantes mexicanos comencé a trabajar por acá en diferentes trabajos. Después comencé a aprender el inglés en un programa para adultos y continué en la escuela desde entonces sin parar, en un colegio comunitario. Después cursé una maestría en psicología, en métodos de investigación psicológica, porque quería ser psicólogo clínico, pero decidí después que quería bailar más tiempo, entonces terminé esa maestría, hice una maestría de Bellas Artes, una MFA en la Universidad de UCLA en danza y coreografía. Y me gustó mucho las clases de teoría y decidí después continuar con el doctorado en estudios de danza teóricos en la Universidad de UCLA. Y después tuve un postdoctorado en la Universidad de Northwestern para venir finalmente a Riverside, donde ahora me encuentro enseñando estudios teóricos de danza. Es un honor muy grande el compartir ese tiempo y espacio con mis colegas, a la maestra Sureya Hernández y la doctora Margarita Tortajada Quirós. Le doy muchísimas gracias al maestro Benjamín Juárez Echenique por el trabajo extraordinario de organizar estas series de tertulias, y gracias a Héctor Zavala también por su formidable asistencia en la gestión y aspectos logísticos de esta tertulia y las que le han precedido. Quiero comenzar notando que me encantan los temas de guía que se nos ofrecieron. La danza en la creación del imaginario de lo mexicano y bailar la revolución. Y los repienso de la siguiente manera, solo para dar un marco contextual a mi compartimiento. Cómo bailar la revolución en diferentes momentos históricos para apreciar a la danza en la creación del imaginario de lo mexicano. Y brevemente quiero retomar también la tertulia presentada en noviembre 20 del año pasado, que fue titulada Vasconcelos, Artistas y Batallas Culturales en la Revolución. Quiero tomar prestada la frase de artistas y batallas culturales, lo que conocemos en Estados Unidos como guerras culturales, y actualmente vemos un resurgimiento de ellas en muchas esferas de la vida estadounidense. Al retomar esta idea de batallas y guerras culturales, mi intención es reflexionar cómo la danza contribuye a expandir lo que el imaginario de lo mexicano pudiera incluir o hacer referencia. Y quiero enfocarme en cómo esto nos permite ver relaciones de poder en la formación de diferentes maneras de imaginar y de vivir a México en diferentes momentos históricos. Voy a hacer referencia breve a 3 ejemplos específicos.
Comenzaré con Waldine Falkenstein y su obra coreográfica La Coronela, estrenada en 1940 y de la cual Soraya ya puso en un contexto más amplio. Y luego continuaré con el colectivo AM y su apropiación de La Coronela en el 2014. Y concluiré con Olga Gutiérrez, quien hace otra reposición de la misma obra en el 2020. Entonces voy a comenzar con Waldine y su obra coreográfica La Coronela. A finales de 1940, Waldine ya había comenzado a retomar la compañía de danza moderna con la misma consigna que se le había encargado unos meses antes a Anna Sokolov, otra coreógrafa estadounidense, de crear una danza de espíritu mexicano con alcance universal. Como Soraya ya había notado, esta consigna ya venía desde los años 30 con la Escuela de Plástica Dinámica que Sivin trató de instituir y que se había motivado por bailarinas como Pavlova y Tórtola Valencia y otras personas que habían hecho algún tipo de trabajo nacionalista, ¿no?, en el país. Waldine crea entonces una danza moderna más, a lo que llamo más mestiza, ¿no?, universalista, pero nacionalista, de una manera más explícita que Sokolov, por ejemplo, que partía de la especificidad de lo mexicano, su historia política y cultural, colonial, dictatorial y revolucionaria. Waldine, como Sokolov, también llegó de Estados Unidos a México en 1939. Ya en 1934 había estado en la Ciudad de México bailando a la compañía de Michio Ito, un japonés que radicaba en Nueva York también y en Estados Unidos hacía danza moderna. La labor de Waldine en su primera etapa como directora artística de la Compañía de Danza Moderna Mexicana culminó con el estreno de su obra La Coronela en noviembre 23 de 1940 en el Palacio de Bellas Artes. La música fue compuesta por Silvestre Revueltas e incluía 4 secciones que desarrollaban la narrativa tradicional del pensamiento revolucionario: la opresión por parte de la burguesía, la formación de conciencia colectiva entre el proletariado, su lucha y su liberación. Voy a mostrar ahora unas imágenes de La Coronela que ilustran cómo multitudes en comunidades rurales veían a la obra, que por supuestamente incluía danzas regionales y la aclamada sección de los desheredados, al igual que las apariciones de La Coronela, quien toma el liderazgo revolucionario para guiar al pueblo en su liberación de fuerzas históricamente opresoras. Entonces paso ahora a mostrar estas imágenes que se encuentran en el documental titulado La Coronela 1940, punto de partida, el cual fue producido por la maestra Josefina Lavalle. Esas experiencias son muy profundas. Cualquier público que responda a lo que tú has producido, tu vida, tu experiencia, el amor de tus entrañas que responde es hermoso, es emocionante. Fue la madre oscura, la tierra, su historia, su pasado prehispánico, la belleza y el espíritu de su pueblo, su arte, sus artesanías. Llegaba entonces el tiempo de desenterrar soles muertos. Y ahora quiero mostrar muy brevemente una reposición que se hizo en los 1980s, que su meta era reproducir la obra original lo más fidedignamente que se pudiera. El estilo en la danza, a mi modo de ver, debería nacer de la fuente de la idea en su momento de gestación más inconsciente. Pero cuando llega el momento de cincelar la coreografía, ¿dónde se encuentra el estilo?